Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado dan aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, por largos días. Amén. Gloria a Dios. Una escritura cantada para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, y habla de una creyente valiente que tomó a Dios en su palabra y contra todo pronóstico se enfrentó a la muerte, motivada por el Espíritu de Dios, para defender a su pueblo. El Señor dice en su palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa creyente fue la joven reina Esther, y esta es su historia. En una tierra lejana, al otro lado del mundo, aconteció en el pasado el caso que yo refiero. En una
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Beatriz Puerto de Onofrieti. Me congrego en el Tabernáculo Benecer en la calle 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. En obediencia a lo que nos dice nuestro Señor de dar testimonio de cómo se me encendió la luz, quiero comentarles que me congrego aquí desde el 2019. El Señor utilizó como instrumento al que es hoy mi esposo, Gerardo Onofrieti, y yo sentí el deseo de asistir a la iglesia a la que él iba. Vengo de una familia católica, apostólica, romana, y siempre me sentí incómoda en el momento desde muy pequeña, porque esas oraciones me parecían repetitivas, eso de adorar imágenes lo veía sin sentido. En el vecindario donde yo vivía ocurrió un abuso hacia un menor por parte de un párroco y ahí me terminé de despertar. A partir de ahí pues anduve por varias iglesias denominacionales en las que me sentía totalmente vacía. Cuando llego aquí en el 2019 me quedé. Ese día sentí que todo lo que el Señor habló fue para mí y de ahí en adelante he tratado de no faltar y he sentido que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Puedo dar testimonio de todas las veces que me ha salvado, no solamente a mí, sino a los míos. Y le doy gracias a Dios por haberme escogido, porque es por su misericordia, por su gracia, no porque lo mereciera. En el 2020, el 26 de enero exactamente, me libró de un accidente en la Ribereña, en la que presencié todo el choque, la explosión, la gente quemándose, y él me libró. Esa misma tarde acudí a la iglesia. En ese tiempo se congregaban mañana y tarde, y le entregué mi vida al Señor. En febrero procedí a bautizarme y aunque tengo a mi familia de enemiga en este momento, o sea, enemiga en el sentido de mi creencia, porque dicen que me volteé, porque dicen que, bueno, me critican, pues yo me siento feliz, me siento llena y sé que estoy en el lugar donde debo estar. Me ha librado, aparte de ese accidente del COVID, me dio un COVID súper fuerte en 2021, una apendicitis, y bueno, podría pasar toda la mañana dando testimonio de todas las veces que me ha salvado. Pero lo más importante es que hizo un cambio en mi vida total. No deseo regresar atrás por nada. Me siento feliz y me siento que pertenezco al lugar en el que estoy y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque definitivamente, aún sin merecerlo, Él nos perdona. Todos los pecados que podamos haber cometido en el pasado, Él nos perdona, nos limpia y somos redimidos cuando le pedimos perdón de verdad y lo tomamos a Él en su palabra. Sé que me falta mucho todavía, estoy en ese proceso, en el caminar, siento mucha paz, tengo un hogar hermoso, gracias a Él, y mi deseo es estar cerca lo más posible de Él, agradarlo y obedecer su palabra en todo momento. Me siento muy plena y me gusta que todo lo que el Señor habla tiene un respaldo, y es la única verdad, es que Él está en la Biblia, no está fuera. No, aquí no se adora a dioses, a imágenes de palo, porque ellos no ven, ellos no sienten. Es nuestro Señor el único que merece la gloria y la honra.
quiero dedicárselo a todo el que necesite, el que sienta un vacío en su vida, de que sienta que todo está perdido. No, todo no está perdido. La sanidad, incluso la sanidad divina, porque también en el año 23, me detectaron un tumorcito maligno en mi seno izquierdo y el Señor hizo un milagro en 4 días. Y hizo que eso desapareciera. Los mismos doctores quedaron impactados y es el Señor que nos salva, que todo el tiempo está ahí cuidando sus pequeñines. Entonces los invito a que se refugien en el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, y que entreguen su vida a Él, que no hay nada más maravilloso que caminar de su mano. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi. En el mensaje, hay un vacío en el corazón humano y hay una sola cosa que puede llenarlo. Dios les bendiga. Es un placer saludarles nuevamente. En el nombre del Señor Jesucristo le damos la bienvenida a este servicio especial. En el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre. Ese es el nombre que Dios proveyó para que nosotros nos refugiáramos, para que nosotros tuviéramos tranquilidad, para que tuviéramos confianza, porque ese nombre inspira confianza. Y cuando usted llegue a conocer al Señor Jesucristo íntimamente, vamos a decirlo así, cuando usted lo conozca de verdad, íntimamente, que usted conozca su voz, que usted conozca cómo hace las cosas, usted va a tener ese refrigerio que promete la Escritura. Usted va a tener ese refrigerio, usted va a tener ese descanso en el Señor. Cada vez que vengan problemas, usted tiene ese descanso, vamos a decirlo, ese refugio, ese lugar secreto donde esconderse. Cada vez que venga una enfermedad, usted va a ir allá. Cada vez que venga una aflicción, lo que sea que venga, usted va a ese lugar. Ese lugar es la comunión íntima con Dios. Esa, vamos a decirlo, esa relación, esa comunicación, esa conversación diaria a cada momento con el Señor, usted va a ir allá. Ese es nuestro lugar de refugio. No hay otro lugar donde el hombre pueda ir y encontrar paz. Por eso dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque eso lo encontramos solamente ahí. No hay otro lugar en el mundo, no hay otro lugar en el planeta, no hay otro lugar en el universo donde nosotros podamos conseguir esa confianza, sentir esa confianza y sentir eso que Dios nos brinda y que Dios nos ofrece a cada momento. El hombre, bueno, busca muchas cosas. El hombre busca refugiarse en distintas cosas, pero el mundo no puede hacer eso. Una persona cuando busca el refugio, cuando busca satisfacer su hambre espiritual, su necesidad espiritual en el mundo, pues al final se haya fracasado, porque allí lo que hay es lo que ofrece el enemigo. El príncipe de este mundo es el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué ofrece él? Placeres momentáneos de pecado. Nosotros podríamos decir, bueno, el Señor me ayuda, el Señor, o sea, nosotros podemos decir con toda confianza, refúgiate en el Señor. Le podemos decir a usted en esta hora, venga al Señor. No importa la problemática que usted tenga,
no importa esa cosa que lo acecha, que no tiene solución, por decirlo humanamente, la deuda que tenga, no, eso no importa. Venga el Señor. Muchas veces el Señor permite que hayan situaciones en nuestras vidas, en nuestra familia, cualquier tipo de situación, para Él glorificarse. Él permite que haya eso, y cuando eso sucede es porque Dios está lidiando con ello. Está lidiando con la familia, está lidiando con los hijos, está lidiando con los padres, está lidiando con algún integrante de la familia. Entonces nosotros, el mejor consejo que podemos darle es: venga el Señor. No que venga a la iglesia donde me congrego yo, no que venga al tabernáculo, no es a este sitio que tiene que venir, es a Cristo. A ese sitio donde el Señor dijo: yo iré y prepararé un lugar para vosotros. Yo iré y vendré otra vez, dijo el Señor, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese lugar no es un lugar geográfico, no es un sitio específico, no, es en Cristo. Ese es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores, dice la misma palabra. En Cristo tenemos seguridad, en Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos amor, gozo, todas esas cosas maravillosas, todo ese tesoro que es nuestra herencia, la cual Dios nos ha dejado para que nosotros caminemos correctamente, para que nosotros hagamos las cosas correctamente, para que, como dice la Biblia, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos haciendo cosas indebidas, nosotros estamos muchas veces sin darnos cuenta, cometemos errores, le faltamos el respeto a alguien, sin nosotros darnos cuenta. Hablamos alguna cosa que no debíamos hablar. Es por eso que es tan importante la guianza del Espíritu Santo. Si usted se deja llevar por la guianza del Espíritu Santo, usted nunca se va a encontrar en una situación de esa. Usted puede leer en la Biblia los discípulos del Señor, cuántas fallas tuvieron cuando estaban en la carne, cuando estaban que no tenían el Espíritu Santo, andaban con el Señor Jesús, pero cometían errores. Ahí tenemos a Pedro, que negó al Señor, le tumbó la oreja a uno por allá con la espada, y a otro que lo negó, a otro que, bueno, distintas cosas que cometieron. Pero vemos lo que dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, que después que ellos recibieron el Espíritu Santo, se acabó la claudicadera, se acabó la andadera entre dos pensamientos, se acabó la falladera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que los guiaba, el Espíritu Santo era el que les decía qué debían hacer y qué no debían hacer. Pero nosotros hoy en día ya sabemos, por el ejemplo del Señor Jesús que nos ha dejado, el ejemplo de las Escrituras, que aún teniendo nosotros el Espíritu Santo debemos andar alerta, porque puede ser que si nos descuidamos, bueno, nos resbalamos, cometemos algo por allá, un error, decimos una palabra indebida, pero para eso está el Señor. El Señor ha venido, porque esas son obras del diablo, y el Señor ha venido para deshacer las obras del diablo. Bueno, un placer saludarles nuevamente. Vamos a entrar en el tema. Vamos a leer en nuestras Biblias. Quiero que busquen allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3 del libro de San Juan. Vamos a leer esta escritura, vamos a leer algunos versículos allí. Vamos a leer los primeros 16 versículos. Les dije, Juan capítulo 3, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche
y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento de donde quiera sopla, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a leer hasta allí. Si el Señor nos lo permite, bueno, leemos más adelante, pero en sí queremos enfocar estos 16 versículos en el tema que vamos a tratar en el día de hoy, tema precioso que el Señor ha inspirado a tratar sobre esto. Sin duda, alguien necesita una palabra de esta. Sin duda, alguien está esperando por una respuesta. Alguien está esperando a la expectativa para que Dios le hable. Pues siga la expectativa. Preste atención. La palabra de Dios nos insta a que prestemos atención. Y usted no me va a prestar atención a mí. No, usted le va a prestar atención es a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, santo y poderoso Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú viniste, Señor, al mundo. Tú viniste, Padre Santo, a hacer una obra, Señor, a favor nuestro, Señor. Nosotros no nos merecíamos que tú hicieras eso por nosotros, pero sin embargo tú lo hiciste, Señor, porque tú nos amas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. En esta hora te damos las gracias por eso, Señor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que nos hables una vez más, Padre Santo, a nuestros oídos, a nuestro corazón, Señor, que esta palabra que va a ser hablada, Señor, entre en esos corazones que ya van a estar preparados, Señor, así como tú preparaste a aquella viuda en el tiempo del profeta Elías, Señor, que tú la preparaste para que sustentara al profeta. En esta hora, Señor, prepara también esos corazones para que reciban el sustento tuyo, Señor, para que reciban ese alimento espiritual, Padre, esa llenura, Señor, que tú quieres que cada uno de nosotros recibamos, para que podamos resistir, Señor, en el día malo y podamos aguantar, Señor, todos estos embates, todos estos ataques del enemigo, Señor, pero para eso tú nos has dado una armadura, Señor, en este tiempo, para que nosotros resistamos, para que nosotros aguantemos los ataques, y no solo para que los aguantemos, Señor, sino que también ataquemos, Señor, al enemigo, lo derribemos, lo podamos, Señor, vencer, porque ya tú lo venciste ya, Señor, y él sigue peleando, pero cada vez que tú sales a la escena, Señor, cada vez que tú vienes a nosotros, eres tú el que pelea, eres tú el que vence, Señor. Gracias, Padre, la gloria y la honra es para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor, para la gloria tuya te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy tenemos un nuevo tema. Vamos a hablar sobre, hay un vacío en el corazón humano
y hay una sola cosa que puede llenarlo. Hoy, para la gloria del Señor, vamos a estar hablando de este precioso tema que el Señor ha inspirado a que nosotros hablemos sobre él, para que saquemos allí, Señor, el Señor nos ha dado para que nosotros, como aconsejó el Señor, para que nosotros escudriñemos las Escrituras y podamos sacar esas perlas, esos tesoros que están allí escondidos, que el Señor los escondió de los sabios y los escondidos, de los entendidos, y nos lo reveló a nosotros, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bueno, es un privilegio para nosotros poder ser un instrumento en las manos del Señor. Por eso es que el Señor, cada vez que el Señor habla por estos medios, cada vez que el Señor habla por esta escritura, por esa palabra que Él dejó escrita, bueno, lo hace para nosotros, para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Por eso es que estamos, estamos llamados a darle la gloria al Señor, a darle gracias al Señor por tantas maravillas, tantas cosas que el Señor permite que hayan en nuestras vidas. Cuando viene una lucha, una prueba, la palabra de Dios dice que es para nuestro bien, porque eso nos trae paciencia. Y la paciencia, bueno, es necesaria, dice la Biblia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces recibamos la promesa. Pero tenemos que tener esa paciencia, debemos tener fe. Y cuando tenemos esa fe de Dios, entonces sabemos que lo que el Señor prometió, bueno, ya está hecho. Para Dios ya está hecho. Y entonces nosotros también debemos asegurar eso. Nosotros también debemos decir, ya está hecho. Porque Dios es poderoso para cumplir su palabra. Y hablando de este hombre, por eso tomamos esta escritura, de que este hombre tenía un vacío en su corazón. Y él se llegó, dice la Biblia, que llegó a este hombre, un principal entre los judíos, un fariseo, un religioso, este hombre que se llamaba Nicodemo, vino de noche, dice la Biblia. Lo importante es que vino, y tal vez vino de noche, bueno, escondido de la misma gente de su religión. Pero el hombre cuando llegó, el hombre llegó como si venía así con otra intención. Pero el Señor, conociendo los corazones de cada uno, así como conocía el corazón de Nicodemo, así conoce el Señor nuestro corazón. Y sabemos con qué, o sabe el Señor, con qué intención nosotros nos acercamos a Él. Con qué intención le preguntamos las cosas a Él. Porque hay muchas personas que a veces preguntan cosas, pero con un motivo contencioso, como para contender. Sabiendo la respuesta, preguntan, para ver qué dice uno, como para contender. Pero Dios permite esas cosas para que nosotros recibamos el entrenamiento de parte de Dios. Para que nosotros, cuando sucede esas cosas suceden así, nosotros la próxima vez que nos llegue alguien con una pregunta, lo primero que le respondamos es, depende. Cuando la pregunta que sea, nosotros la respuesta nuestra debe ser, depende. Y cuando aquella persona nos pregunte, ¿depende de qué? Depende de la intención con la que usted está preguntando. Porque esa persona tiene que traer una intención. Si su intención es contender, no hay que responder nada, porque que contienda solo. Pero si su intención es aprender, entonces el Señor se encarga de enseñarlo. El Señor se encarga, usando el instrumento que sea, a quien sea que se le esté preguntando, porque puede venir cualquier persona y preguntarle a una hermana, preguntarle a un anciano, preguntarle a un niño. El Señor no hace acepción de persona. Y el Señor permite que esa persona le pregunte a aquel. Puede ser un hermano o una hermana que
ni siquiera participa o asiste a la iglesia, pero está allí, solamente aprendiendo, escuchando. Y cuando viene esa pregunta, bueno, el Señor lo usa. El Señor tiene sus herramientas, el Señor tiene sus instrumentos. El Señor lo usa y le da la respuesta correcta a aquella persona. Una respuesta de acuerdo a la revelación que Dios dio para este tiempo, para este día. Porque podemos darle una respuesta, bueno, bíblica, del tiempo del Señor Jesús, del tiempo de los apóstoles. Podemos decir, bueno, el profeta dijo esto y aquello. O el hermano fulano dijo esto y aquello. Pero ahí viene el Señor a enfrentarnos a nosotros, así como enfrentó a sus discípulos, cuando le dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, los otros dicen que eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas. El Señor le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Ustedes qué dicen ustedes que soy yo? Hoy en día el Señor también hace esa misma pregunta, porque usted puede responder, bueno, la Biblia dice esto, es válido. Los apóstoles dijeron esto, es válido. El profeta dijo esto, eso es válido. El hermano fulano dijo esto, eso es válido. Pero ahora viene el Señor y dice, ¿y tú? ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué has aprendido de Dios? ¿Qué te ha enseñado Dios a ti? Por eso estamos hablando de este tema. Hay un vacío en el corazón humano, en el alma, yendo más allá. Porque cuando hablamos de corazón podemos tomarlo humanamente, pero ese vacío no es humano, ese es un vacío espiritual, es un vacío, es algo que falta allí y que el hombre y la mujer se dan cuenta. La persona que está falto de eso se da cuenta. Y muchas veces la persona busca las cosas del mundo para llenar ese vacío. Unos se van a los vicios, otros se van a las religiones, otros se van a la brujería, otros se van, bueno, mire, distintas clases de cosas. Pero nada puede llenar ese vacío. Hay testimonio de personas que han andado, mire, distintos sitios y han andado de iglesia en iglesia y en ninguna parte reciben lo que andan buscando. En ninguna parte reciben esa llenura que están buscando, porque eso no se recibe en todas partes. Hay personas que han recibido eso en su casa, pero eso depende del Señor. Y esa persona, después que recibe lo que Dios le da, esa persona va a cumplir la palabra. Esa persona no se va a quedar en su casa encerrado, escuchando cintas o escuchando videos. Esa persona no se va a quedar en su casa conformado leyendo la Biblia. Todo eso es bueno. Es bueno que usted escuche cintas, es bueno que vea videos, es bueno que lea la Biblia, pero hay que congregarse. Es necesario congregarse, porque la palabra de Dios nos dice, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Entonces, ese vacío, la persona que ha buscado en muchos sitios y ha ido a los vicios y los vicios no lo llenan. Ha ido a los brujos y los brujos no lo llenan. Ha ido a las religiones, a las denominaciones, nadie puede llenar eso. Pero cuando llega a Cristo, a su corazón, al alma de la persona, esa persona dice, ahora sí estoy satisfecho. Ahora sí recibí lo que yo andaba buscando. Pero nada de las otras cosas. Y hay testimonio, como les dije hace unos momentos, de hombres y mujeres que dicen, mire, yo anduve por muchas partes. Anduve de aquí para allá y de allá para acá. Pero en ninguna parte pude llenar el vacío. Ese vacío que yo sentía en mi alma. Yo sabía que había algo que faltaba. Los bailes, las parrandas, todo eso no lo llenaba.
En una oportunidad yo hablé con una dama, con una muchacha. Ella prácticamente estaba confesándose allí, estaba testificando de su vida perdida. Ella había caído en las drogas, había caído en el alcoholismo, había caído en, bueno, y le gustaban mucho los bailes, las parrandas y las cosas. Y yo le hice una pregunta que yo creo que a ella le impactó eso, porque yo le pregunté, ¿y por qué tú haces eso? ¿Por qué vas a eso? ¿Por qué haces esas cosas? Ella se quedó pensando y no respondió. Y yo le dije, yo te voy a decir por qué. Porque hay un vacío en ti, hay un vacío en tu corazón, en tu alma, que tú has buscado llenarlo con esas cosas que el diablo te ha ofrecido. Pero nada de eso puede llenar ese vacío. Eso fue, y viene ahorita porque concuerda con el tema. Y ella como que asintió con la cabeza y quedó convencida. No tomó decisión, porque nosotros no andamos buscando que la gente tome decisión, no. Andamos buscando decirle la verdad a la gente, para que sea Dios el que los convenza, para que sea Dios el que haga la obra en ellos. Como dijo el apóstol Pablo, Pablo sembró, Apolos regó, Dios es el que da el crecimiento. Entonces nosotros, o cualquier instrumento en las manos de Dios, va a las vidas en el mundo, a las vidas perdidas, a las vidas que no han conocido al Señor, y les dicen la verdad, les hablan la verdad prometida por Dios, porque hay una verdad y no hay, nosotros no podemos andar escondiendo esa verdad. Si nosotros la sabemos, bueno, vamos a dársela a aquellos que no la conocen. Y cuando esa persona escucha esa verdad, no importa si no toma decisión de una vez. Si la toma, bueno, gloria a Dios por eso. Pero si no toma decisión, eso va a quedar en la mente, eso va a quedar en el espíritu. Y eso baja al corazón. Y eso causa un efecto. O la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, bueno, Dios la envió para un propósito, para algo y no regresa vacía. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Antes hará la obra para la cual Dios la envió. Y esa palabra queda allí, sembrada, en ese corazón, en esa alma, queda esa palabra sembrada. Y en cualquier momento, bueno, el Señor sigue regándola. Esa semillita la sigue regando. En cualquier momento germina. En cualquier momento esa persona abre los ojos y alza sus ojos y dice, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo mal. Yo no estoy haciendo las cosas correctas. Voy a hacer lo correcto. Dios me está hablando, Dios me está llamando, Dios me necesita. Aunque parece mentira, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Necesitar una cosa tan pequeña como nosotros. Pues sí, Dios tiene sus agentes, Dios tiene sus herramientas, sus instrumentos, por medio de los cuales habla la palabra, por medio de los cuales envía la palabra. Y aquellos que, bueno, que hacen caso omiso, aquellos que no obedecen, bueno, Dios no se va a afligir por eso, no va a parar su obra por eso, no, la obra del Señor continúa. Y el Señor sigue llamando, y el Señor sigue haciendo el llamado, pero si esa persona no toma decisión, bueno, ya es responsable delante de Dios. Si esa persona llega al día de su muerte y nunca aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, no podemos decir que se perdió, pero no hay seguridad. Ese es el problema, que no hay seguridad en aquello. Pero ahora cuando usted toma la decisión de ese vacío que tiene en su corazón, llenarlo, porque no importa cuántos años tenga usted en la iglesia, no importa cuántos años tenga usted conociendo al Señor o en los caminos del Señor o en el mensaje, como usted quiera llamarlo. Lo que importa es la experiencia que usted ya ha tenido con el Señor. Si usted tuvo una experiencia personal con Dios, usted no se va a conformar con eso. No, usted va a buscar más. Usted va a ir más allá, como
estamos hablando de ese vacío que hay en el corazón. Le estamos hablando es de su alma. En su alma hay un vacío. Si ese vacío está en su alma, usted tiene que llenarlo. Y lo único que puede llenar eso es la presencia de Dios. No hay otra cosa que pueda llenar ese vacío. Lea lo que dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 8. Léase ese capítulo para que usted vea. Y pídale a Dios revelación. Antes de leerlo, dígale: Señor, revélame la palabra. Y si Dios lo inspira a usted a que lea todo el libro de Romanos, léalo todo el libro de Romanos. Si Dios lo inspira a que lea toda la Biblia, está bien, eso está muy bien, lea toda la Biblia, pero ore, pídale al Señor que le revele esas cosas que están escondidas allí, que Dios las escondió de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los pobres. Entonces, hablando de este hombre Nicodemo, él le llegó al Señor, así como tratando de desviar la atención del Señor, y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero él traía una intención, y Dios, conociendo la intención, le dijo, es lo que le respondió el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que este hombre andaba buscando era ver el reino de Dios. Y cuando el Señor le dice de cierto, es que le dice: mire, esto es así. Es seguro que esto es así. Esa era la pregunta que en realidad ese hombre traía en su corazón. Porque había algo, un vacío allí que la religión farisea no había llenado ese vacío. Ser un principal entre los judíos no había llenado ese vacío. Las cosas humanas no pueden llenar el vacío espiritual de la vida de las personas. Yo escribí un pensamiento aquí que dice: hay un vacío en cualquier persona que trate de satisfacerse a sí mismo con la pudredumbre del mundo. La religión, eso es pudredumbre del mundo. Las cosas materiales, eso es pudredumbre del mundo, perdón. Lo que sea que usted pueda poner antes que la presencia de Dios, lo que sea, usted no puede llenar su vacío, ese vacío espiritual que hay en su alma, con algo así, ¿no? Lo único que lo puede llenar es Dios. Dios mismo puede llenar ese vacío. Y si usted le abre su corazón, Dios lo llena. Pero usted tiene que dar los pasos correctos. Usted tiene que hacer las cosas correctamente. Usted tiene que entrar en la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero tener una experiencia personal contigo. De eso le estamos hablando. No que usted sea un religioso. Nicodemo era un religioso. Y eso no le bastó. Era un hombre importante, era un principal, un príncipe, un hombre importante allí entre los judíos. Pero, ¿de qué le valió eso? De nada. A los otros fariseos, el Señor les dijo: ustedes son del diablo. Nadie se había atrevido a dar esa respuesta a esos religiosos del tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo: ustedes son del diablo y las obras de vuestro padre quieren hacer. Ustedes me quieren matar. Y no se equivocó. Eso era lo que andaban buscando hacer. Entonces, había un vacío y ellos trataron de llenarlo con su religión. No, eso no sirve. Entonces, este hombre, cuando el Señor le dio esa respuesta, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que este hombre, ver es entender. Este hombre no entendía las cosas de Dios, aun siendo un maestro, porque más adelante el Señor le dijo en el versículo 10,
Le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces él era un maestro, imagínense. Y no entendía. Una persona para ser maestro tiene que entender para poder enseñar a los que no entienden. Pero entonces, ¿qué enseñaba este hombre? Él no enseñaba las cosas de Dios, ¿no? Enseñaba su religión. Hoy en día hay muchas personas así, muchos hermanos, preciosos hermanos, pero equivocados, llevando a la gente a sus doctrinas, llevando a su gente, a las personas a su doctrina particular, a la doctrina particular de su denominación o de su religión. Pero hay una sola doctrina. Como dijo el apóstol Pablo, no es que hay muchos evangelios, no, hay uno solo, el evangelio de Jesucristo. Pero hay muchos inquietos que pervierten o buscan pervertir el verdadero evangelio de Jesucristo. Hoy en día vemos eso. Hay más de 3.000 religiones. Bueno, en el tiempo del profeta habían más de 3.000 religiones. Hoy en día, imagínense ustedes, si eso se multiplicó, bueno, póngale 6.000. Y yo creo que el número me queda pequeño. Hay tantas religiones en el mundo que lo que hacen es enredar a las personas. Porque una religión estaría llamada por Dios a acercar a la persona a Dios, a que tengan un encuentro con Dios. Pues la religión hace lo contrario. La religión separa o aparta al hombre de Dios. Parece algo ilógico, pero es así. ¿Por qué? Porque la religión sacó a Jesucristo de la iglesia y metió al mundo. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que el Señor está a la puerta llamando. El Señor está tocando la puerta, esperando que usted le abra su corazón, esperando que todo aquel que oye la palabra del Señor, sea religioso, sea así tenga toda su vida en la iglesia, así tenga 50 o 60 o los años que tenga en el Evangelio, Dios está esperando es que le abra el corazón para Él llenarlo. Ese vacío que hay en el corazón de la persona, Dios está esperando que la persona le abra el corazón, porque ese vacío es en el corazón. El alma reside en el corazón, por eso es que el Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué mana en el corazón? La sangre. Y hay un compartimiento en el corazón del hombre que tiene como un huequito, algo allí, comprobado por la ciencia humana, por los científicos, que no saben para qué es eso. Perdón, no saben para qué es eso. Y entonces, allí es donde está el alma. El hombre no, eso tiene que ser revelado para poder entender. Entonces este hombre, su religión no podía revelar nada. De la religión, hoy en día no puede revelar nada. El único que revela es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Porque las personas creen que hay 2, 3 Espíritus Santos o 3 dioses. No. Es un solo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento y es el mismo Espíritu Santo que hoy en día está presente y está vivo. No está muerto, no está guindado en una cruz, no, está vivo hoy en día y se está manifestando, pero muchas personas no lo aceptan. Muchos hermanos dicen que eso no es así, muchos religiosos como fariseos. Pero es ¿por qué? El Señor le dijo, no puede, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entenderlo. Necesita que Dios se lo explique. Pero ¿cómo se lo va a explicar Dios si no le permiten explicar? ¿Cómo se lo va a explicar Dios si no le permiten que Dios entre al corazón para que desde ahí, o sea, ahí Dios revele eso? Porque necesitamos una revelación
muy íntima, es personal. Yo no puedo vivir con la revelación de otra persona. Usted no puede vivir con mi revelación, con la revelación que Dios me dio a mí. No, usted necesita su propia revelación. Usted necesita que Dios le revele en su corazón la palabra para que usted pueda entender. Y eso era lo que pasaba con Nicodemo. Nicodemo no podía ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no entendía. Y ver es entender. Entonces, cuando él recibiera lo que Dios le quería dar, él iba a entender. Iba a poder ver el reino de Dios. Y más adelante le dijo, cuando Nicodemo le dijo que si un hombre podía nacer siendo viejo, que si podía entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que este hombre ni siquiera había entrado. Imagínense ustedes. Cuando una persona logra entrar en el reino de Dios, cuando recibe el Espíritu Santo. Por eso dice, si no nacieres de nuevo. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, muchas personas dicen, listo, ya estoy completo, recibí el Espíritu Santo. No, apenas acaba de nacer, como dijo el Señor. No puede, le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. Y luego le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, que es nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y entrar es pertenecer. Pero cuando usted entra con un corazón sincero, con un corazón abierto, porque mucha gente entra con reserva. No, bueno, yo acepto al Señor, pero bueno, hasta cierto límite. Yo le voy a permitir a Dios que hasta cierto límite, llegue hasta cierta parte de mi corazón. No, usted tiene que rendirle completo el corazón para que Él pueda llenárselo. Ese vacío que usted tiene en el corazón, en su alma, usted tiene que abrirle el corazón completo al Señor para que su alma sea llena. Para que el Señor la llene, porque el Señor es más que capaz de llenarla. Y algunos dicen, bueno, ¿será que Dios me puede perdonar tantos pecados? Porque yo tengo muchos pecados, ¿sabe? Y muy negro. A Dios no le importa eso. La Biblia dice que Dios toma esos pecados y hace así, los echa tras sus espaldas, para no acordarse más de ellos. Y caen en lo profundo de la mar, donde jamás nadie ha llegado. Los abismos del mar, esos abismos que hay en las profundidades del mar, nadie ha llegado ahí. Ahí es donde están esos pecados. Dios prometió que los iba a echar ahí y ahí los echó. Los míos están ahí. Usted tiene que hacerse la pregunta, si los suyos están ahí también. Pero no es solo el perdón de pecado, no, es justificación. Esos pecados desaparecen. El Señor con su sangre hace así con la sangre y desaparece eso. Eso queda extinguido. Nada, eso no queda nada. Nada de pecado. Entonces, allí, cuando la persona da el paso, que es justificado, y se pone en las manos del Señor y empieza a orar, y Dios lo santifica, entonces Dios le da el Espíritu Santo, que es cuando apenas está entrando en el reino de Dios. Como le dijo el Señor, no puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Entonces, no es que el agua del bautismo le va a quitar los pecados a usted. No, no. El bautismo, dice la Biblia, que es un acto de buena conciencia delante de Dios. El bautismo es usted dándole testimonio a Dios que le cree. Como Abraham cuando Dios le mandó a circuncidar, que es quitarle el prepucio del miembro del hombre. Ese era el pacto cuando Dios hizo ese pacto con Abraham. Y Abraham lo hizo dándole testimonio a Dios que le creía. Nosotros hoy en día tenemos un pacto con Dios. Ese pacto es obediencia completa a la palabra. No dejándonos meter en la mente del enemigo. No, eso era ya en el Antiguo Testamento.
No, eso era ya cuando los discípulos. No, eso era ya en el libro de los Hechos. Ese era Pablo. Dicen así. No, ese era Pablo. No, ese era Pedro. No, ese era Juan. O Santiago. No, esos no eran ellos. Era el Señor. Era el Espíritu Santo en ellos. Y hoy en día sigue siendo el Espíritu Santo en los hijos de Dios, aquellas piezas claves que tiene el Señor para hacer su voluntad, para manifestarse al mundo. Porque el Señor se manifiesta. El Señor, si un muerto no se puede manifestar, un muerto está tieso ahí. Pero alguien vivo se manifiesta, respira, habla, se mueve. Ese es el Señor. El Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo iré y volveré. ¿Qué hizo Él? Se fue. Dice la Biblia que desapareció en una nube, pero regresó en la forma del Espíritu Santo para entrar en el corazón del hombre y de la mujer, para que el hombre y la mujer no tengan excusa, no estén sacando por allá excusas y cuentas y cosas. No, no, no. Hay ese vacío, o sea, usted reconozca que tiene un vacío en su corazón, que tiene un vacío en su alma, que ha tratado de llenarlo y no ha podido llenarlo con nada, mucho menos con las cosas del mundo. Ahí en la Biblia hay casos de hombres y mujeres que trataron de llenar ese vacío con alguna otra cosa, pero eso no se puede. Una persona que hace eso o trata de hacer eso, al final se encuentra fracasado. Y como les dije, llega la hora de la muerte y no hay seguridad. No hay seguridad para esa persona. No podemos decir, está en la presencia del Señor. No podemos decirlo. ¿Por qué? Porque en vida o mientras estuvo allí, que tuvo oportunidad, no tomó una decisión seria con el Señor. No dio el paso, porque es un paso que usted tiene que dar. Claro, un paso y después seguir dando pasos, porque usted no puede dar un paso y estancarse allí. No. Usted dé el paso, el primer paso, pero siga caminando, siga dando paso. Cada paso que dé, bueno, es una nueva experiencia con Dios. Es algo nuevo que Dios le está revelando. Cada revelación que usted recibe es un paso más. Y más cerca de las cosas del Señor. Y cuando recibe esa llenura, que es el Espíritu Santo en su corazón, bueno, aún no se ha terminado el camino. Déjeme decirle. Porque ahora va a perfección. El pueblo de Dios tiene que ser perfeccionado. Dice la Biblia en Efesios 4, siempre tomamos esta escritura, que es el ministerio de Dios, que es el ministerio quíntuple, que es un ministerio constituido por Dios para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para que el hombre de Dios llegue a la estatura del hombre perfecto. Entonces, eso tenemos que ponerlo por obra. ¿Para cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo va a comenzar usted a dejarse moldear del Señor? ¿Cuándo va a comenzar usted a vencer el orgullo y reconocer que se equivocó? Y que ahora sí va a caminar con el Señor. Y que ahora sí va a dejar que el corazón, o va a abrir su corazón para permitirle al Señor que lo llene. Porque hay un vacío. Una persona que no está viendo las cosas claramente, como Nicodemo, no podía ver el reino de Dios. ¿Por qué? No podía entenderlo. Nicodemo decía, tal vez antes de conocer al Señor Jesús, decía, no, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos la verdad, pero cuando vino el Señor Jesús, haciendo las señales que ellos se dieron cuenta, entonces este fariseo dijo, hay algo que me falta. Este hombre tiene lo que a mí me falta, yo quiero tener lo que él tiene. ¿Qué era eso? Dios mismo en el corazón del hombre. Entonces, yo creo que Nicodemo fue salvo, porque la palabra de Dios dice que él era un creyente secreto.
Así fuera secreto, pero lo hizo. Tomó decisión por Dios. Y el Señor le dijo, no te maravilles, no te alegres porque te dije eso, porque no es solamente que usted sepa eso, no es solamente que usted reconozca o conozca lo que dijo el profeta, conozca lo que el Señor le reveló al profeta. Cualquiera puede saber eso. Alguien que sepa leer puede leer eso y saberlo. Pero le estamos hablando desde una revelación personal de Jesucristo al individuo. Eso es lo que quiere decir, os es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es cuando Dios entra a su corazón y la revelación personal de Jesucristo al individuo se hace efectiva. Por eso le dice más adelante, le dice en el siguiente versículo, el 8, le dice, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido. Usted se pone que no haya más ruido y se pone a escuchar y escucha el viento, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y está oyendo el sonido y lo siente. Pero así dijo el Señor, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted va a reconocer, usted se va a dar cuenta cuando ese vacío suyo en su corazón, ese vacío que usted tiene en el corazón se ha llenado, usted se va a dar cuenta. Porque usted no va a hacer lo que usted le provoque. No, usted va a rendir su voluntad al Señor. Usted va a ir a donde Dios le diga que vaya. Y no va a ir a donde Dios le diga que no vaya. Si no recibe una orden de Dios, usted no va a ir para ningún lado. Que sea Dios. Y que esté seguro usted que sea Dios. No vaya a ser que usted... hay muchas personas que le ha pasado eso. No, Dios me mandó. Ajá, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aconteció? Donde llega Dios, algo tiene que pasar. Donde llegaba el Señor Jesús, algo pasaba. Los enfermos eran sanados, los leprosos eran limpiados, los pobres recibían el Evangelio, los muertos eran resucitados. Él le dijo a los mensajeros que mandó Juan el Bautista. Ellos le dijeron, Juan te manda a decir que si tú eres el que estamos esperando o esperaremos a otro. El Señor le dijo, dile a Juan que los leprosos son limpiados, que los enfermos son sanados, que los pobres están recibiendo el Evangelio, que los muertos resucitan. Por supuesto, cuando Juan escuchó eso, Juan el Bautista, entonces él llegó a convencimiento. Llegó a un pleno convencimiento. ¿Por qué? Porque es que él estaba preso. Él sabía que ese era el Señor, pero estando preso, como que el encierro lo turbó y tuvo que mandar a preguntar. Pero hoy en día nosotros no tenemos por qué turbarnos. No, nosotros tenemos que estar claros de que hay una sola cosa que puede llenar el vacío en el corazón humano, en el alma humana, en el alma del hombre, en lo espiritual. Porque eso no es una cosa física, algo que usted pueda tocar. No, eso es algo espiritual. Como el fruto del Espíritu. Eso es algo espiritual. Usted no puede tocar el amor, usted no puede pesarlo, usted no puede medirlo. No, le estamos hablando del amor de Dios. Usted no puede, eso no tiene límite. El gozo, eso no tiene, usted no puede decir, voy a echar un litro de gozo aquí. No, eso no se puede medir así por litro, ni por metro. La paz, eso no tiene cuerpo, no es físico, no tiene átomo. La tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso es espiritual.
Y de eso es que llena Dios el corazón humano. Cuando viene eso al corazón, bueno, entonces viene Dios y dice, aquí estoy yo. Viene Dios y dice, aquí está mi fe. Y la fe de Dios es la que hace lo que sea. Hay las cosas que son imposibles para nosotros. Cuando el hombre dice, hay una enfermedad terminal, listo, le queda una semana, le quedan 3 días. Esa fe, Dios respalda eso y Dios dice, no, va a vivir. Y lo hemos visto con estos ojos, lo hemos visto. No vivirá, no morirá, perdón, sino que vivirá. Entonces Dios ha dado testimonio de su palabra, ha dado testimonio de que cuando Él viene al alma del hombre, mire, usted recibe, cuando usted recibe eso, es la vida de Dios, la esencia de Dios, Dios mismo morando en el corazón del hombre. Allá era en el Señor Jesús, después en los 12 discípulos, después en 120, después en 3000, después en 5000, yo creo que en esos 8000, o en esos 8120 que fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo, yo creo que ahí estaba Nicodemo y José de Arimatea, que andaban juntos, porque la Biblia dice en el capítulo 19 de Juan, léalo con detenimiento, versículo 38 y 39. Vamos a leerlo para que veamos lo tremendo, las tremendas cosas que Dios tiene para nosotros. Capítulo 19, versículo 38 y 39 dice, después de todo esto, que ya el Señor había sido crucificado y todo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¿Se fijan? Le estaba sirviendo al Señor. Lo que sea que usted haga para el Señor, usted le está sirviendo al Señor. Y si usted le está sirviendo al Señor, hágalo lo mejor que usted pueda. Mire, haga lo imposible. Lo que así sea imposible para usted, hágalo. Como algo que yo he dicho antes, que si es posible, está hecho. Y si es imposible, lo hacemos. Es algún pensamiento mío. Y entonces vamos, me incluyo yo, vamos a dar los pasos correctos. Vamos a hacerlo, vamos a rendirnos, vamos a recibir. Cuando cometemos un error, pidámosle perdón al Señor y vamos a seguir caminando. Señor, perdona a este estúpido siervo. Permíteme levantarme, Señor, y seguir caminando. Y Dios lo permite. Todavía hay sangre en el propiciatorio. Estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Cometemos errores, no pecamos, porque pecado es incredulidad. Cometemos errores. Entonces el Señor le dijo a Nicodemo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¿Por qué? Porque no podía ver el reino de Dios, que es entenderlo, y no podía entrar, que es pertenecer. Pero si en esos 8120 que les dije ahorita, Nicodemo recibió el Espíritu Santo, que la Biblia no lo dice, pero la Biblia dice que era un creyente secreto. Si él recibió el Espíritu Santo ahí, entonces él llegó a entender el reino de Dios y llegó a pertenecer al reino de Dios. Porque no fue solamente Nicodemo, hubieron muchos fariseos que recibieron al Señor, se bautizaron.
creyeron de verdad. Hubieron unos que supuestamente habían creído y eran mentiras, no, eran falsos. Solamente lo hacían como para andar espiando al Señor, para agarrarlo en algo cuando que dijera algo que contrario, bueno, poderlo agarrar preso. Pero nunca lo pudieron agarrar. ¿Qué cosa? Solamente cuando se cumplió el tiempo de cuando el Señor debía ser ofrecido en sacrificio para nuestra salvación, para pagar nuestro pecado, entonces ahí fue cuando pudieron agarrarlo, cuando pudieron capturarlo. Porque una vez intentaron capturarlo y se les desapareció. Otra vez intentaron despeñarlo por un barranco, el Señor se les desapareció. Salió por en medio de ellos y ni lo vieron. Entonces, pero cuando llegó el día, el Señor dijo, bueno, aquí estoy. Y cuando Pedro le tumbó la oreja al siervo aquel del sumo sacerdote, se llamaba Malco, el Señor le dijo, Pedro, guarda la espada, ¿qué estás haciendo? Mi reino no es de aquí, mi reino es de los cielos. No puedo yo orar a mi Padre y enviaría más de 12 legiones de ángeles. Y 12 legiones de ángeles son 72,000 ángeles. La Biblia no lo dice, pero lo sabemos por revelación. Dios nos lo ha revelado. Y la gloria sea para el Señor por eso. 72,000 ángeles. Imagínense ustedes. Ahí no iba a quedar nadie si el Señor mandaba a todos esos ángeles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un solo ángel mató 36,000 en una noche. ¿Qué no harán 72,000 ángeles? Hay que echarle número. 72,000 por 36,000. ¿Cuánto dará? Unos cuantos millones. O millardos, no sé. Habría que sacar esa cuenta. Pero para que nos demos cuenta de que el Señor, cuando empieza a lidiar con alguien, tal vez Dios está lidiando con usted se está resistiendo, no se resista más. No siga buscando excusas, no siga poniendo argumentos. Dios no está obligado a escuchar sus excusas o a tomarlas en cuenta. No, Dios no está obligado a eso. Dios, como Dios nos ama, entonces la palabra de Dios dice que Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Y si usted es un hijo de Dios, si usted es una simiente de Dios y se está escabullendo, se está guabineando a Dios y está como resistiendo el llamado de Dios, es mejor que deje la resistidera y se ponga a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque van a seguir viniendo problemas, van a seguir viniendo enfermedades, van a seguir viniendo deudas y cosas, bueno, distintas cosas que le vienen al hombre. No es que cuando usted acepte al Señor, cuando usted esté caminando con Dios, cuando usted recibe el Espíritu Santo, que ya vea el reino de Dios y ya lo entienda y ya pertenezca, no es que usted no va a tener más problemas, no, sí va a tener, a lo mejor va a tener más problemas y va a tener más deuda y va a tener más enfermedades, pero ahí va a estar el Señor respaldando su decisión, porque usted decidió caminar por el camino angosto, por la vía de sacrificio, por la vía dura, y Dios va a reconocer eso y Dios va a respaldar eso, porque Dios no respalda otra cosa si no es su palabra. Dios no respalda una religión, Dios no respalda un concepto humano, un argumento, no, una excusa. Dios no respalda eso. Dios respalda su palabra. Si usted le dice al Señor, Señor, usted me llamó, Señor, yo me puse en sus manos porque yo tenía ese vacío ahí en mi corazón, en mi alma, tenía ese vacío y usted lo llenó, Señor. Y yo accedí a ese llamado que usted me hizo. Ahora, Señor, yo necesito que usted me llene, que usted me dé, Señor, la porción que yo estoy esperando, Señor, esa que usted prometió,
Porque usted me llenó. Pero es que yo necesito más, Señor. Yo necesito rellenura, derramamiento completo. Todos necesitamos ese derramamiento. Y el Señor prometió darnos ese derramamiento de poder, que no es otra cosa sino el Espíritu Santo. Un derramamiento del Espíritu Santo, pero Él dijo, si oran. Entonces, ¿qué vamos a hacer usted y yo? ¿Nos vamos a quedar en la casa? ¿No vamos a hacerlo desentendido? ¿Vamos a seguir por allá buscando excusas? No. Es hora de ponernos serios y de entrar y de conocer de verdad y tener esa experiencia personal con Dios para que ya no siga ese vacío. Porque si usted sigue buscando excusas, argumentos, ese vacío va a quedar ahí en su corazón. Pero cuando usted se rinda en las manos del Señor, el Señor va a llenar ese vacío. El Señor le va a decir qué hacer, a dónde ir, a dónde no ir, qué hablar y qué no hablar. Por eso dijo, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. No sabemos para dónde nos va a mandar el Señor. Y a veces queremos ir para un sitio, el Señor dice no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir? No. Si vamos, recibimos las consecuencias. Pero no queremos consecuencias, queremos beneficio. Y si usted quiere beneficio para su alma, entonces haga lo que el Señor le está recomendando. Haga lo que el Señor le está aconsejando. Ese beneficio espiritual lo obtienes en el Señor. Vamos a orar. Ya hemos llegado al final. Si usted tiene ese vacío en su corazón y ha tomado decisión hoy de abrir ese corazón para que el Señor se lo llene, vamos a hacer la oración para que el Señor lo haga. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu maravilla, Señor, por tu palabra, Señor. Padre Santo, si tú hubieses tenido algo mejor que darnos, nos lo hubieses dado, Señor. Pero tú nos dejaste lo mejor, Señor, que es tu palabra. Padre, por medio de ella es que nosotros podemos llegar a entender, podemos llegar a pertenecer, Señor, a tu reino, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, a aquellos amigos y hermanos que han reconocido que todavía les falta caminar y que todavía tienen ese vacío en sus corazones. Padre, cuando ellos abran sus corazones, Señor, entra como tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hazlo, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos también a todas aquellas personas que están oyendo, Señor, sean cristianos o no sean, Señor. Sigue lidiando con ellos, Señor. Sigue perfeccionando, sigue haciendo la obra, Señor. Bendito Dios, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y como regalo de parte del Señor, tenemos un salmo, el Salmo 42. Voy a buscarlo rápidamente aquí, Salmo 42. El versículo 1 dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.